Bienvenidos de nuevo al canal de historias de terror reales. Hoy tenemos dos testimonios de una oyente que vive en Hong Kong. El primero es un avistamiento de fantasma completamente real, y el segundo es una historia de estafa tan irritante como reveladora. Ninguna es muy larga, pero después de escucharlas, seguramente pensarás dos veces antes de confiar demasiado. Nuestra oyente dice que estos eventos les ocurrieron recientemente a personas cercanas a ella, y quiso compartirlos para que otros estén alerta. Empecemos con la historia del fantasma. Historia 1, el fantasma en el balcón iguala. Quiero contar la historia de una amiga mía, la voy a llamar Melen. Ella creció en Wan Chai, en la isla de Hong Kong, y se hizo enfermera. Después de obtener su licencia, consiguió trabajo en un hospital en Kowloon. Esto pasó antes de que empezara a trabajar como enfermera. Una tarde, Melen estaba pasando el rato con una amiga y les dio hambre. Su tía tiene un Cha-Chan Ten, un restaurante de estilo hongkonés, en Tsim Sa Tsui, así que Mai Ling la llamó. La tía dijo que era la hora pico del almuerzo y que fueran después de que pasara la hora de mayor movimiento. Como le sobró tiempo, Melen le escribió a otra amiga cuyo apartamento quedaba justo de camino al local de su tía. A esa amiga la voy a llamar Dolby. Mai Ling le preguntó, oye, voy de camino a casa de mi tía. ¿Puedo pasar un rato contigo? Dolby dijo que sí, y mencionó que ya tenía a otra amiga allí. Tomaron el MTR y caminaron hasta el complejo de apartamentos de Dolby. Al acercarse, vieron a Dolby parada en el balcón del piso alto. Melen le gritó desde abajo, pero Dolby no escuchó, quizás era la distancia o la altura. Cuando subieron y entraron, Mai Ling dijo, oye. Te estuve gritando desde abajo. ¿No me escuchaste? Dolby dijo que no había escuchado nada, que solo había estado mirando hacia abajo desde el balcón esperándolas. Entonces Mai Ling preguntó, por cierto, ¿dónde se fue ese chico? El niño que estaba parado a tu lado en el balcón. Dolby la miró confundida, ¿qué niño? Había claramente un niño parado justo a tu lado, dijo Melen. Dolby respondió, yo no tengo ningún hermano menor. Mai Ling se volteó hacia su otra amiga, tú también lo viste, ¿verdad? La amiga dijo, sí, vi a un niño. Tenía una camisa blanca. Mai Ling hizo una pausa, espera, yo lo vi con una camisa azul. Las dos lo habían visto claramente. Pero llevaba ropa de distinto color. Dolby quedó tan perturbada que después le contó a sus padres. Les dijo que aparentemente había un niño parado junto a ella en el balcón, aunque ella había estado sola. Fue entonces cuando sus padres le contaron algo que nunca le habían dicho. Antes de que naciera Dolby, la familia había tenido un hijo menor. Un verano, la familia fue a Sai Kung a pasar el día en la playa, y el niño murió ahogado. Dolby nunca había sabido de su existencia. Yo escuché esta historia de segunda mano y aún así me erizó la piel. Desde ese día, Melen se volvió mucho más consciente del mundo espiritual. Sigue a una médium espiritual que trabaja con espíritus ancestrales, y toma muy en serio sus consejos. Historia 2, la estafa de la pistola de juguete iguala. La segunda historia es sobre otro amigo mío, lo llamamos el mago. La magia era su sueño desde pequeño, pero en Hong Kong no es fácil ganarse la vida como mago. Así que ahora es solo un pasatiempo, y así lo conocemos entre amigos. El mago habla un poco lento, a veces tartamudea, y tiene la costumbre de reaccionar de manera exagerada cuando la gente habla con él, asintiendo mucho, dando respuestas muy entusiastas. Probablemente eso lo hizo parecer una presa fácil. Le encanta el whisky y empezó a frecuentar un talking bar, un tipo de bar con anfitrionas, cerca de Tsim Sa Tsui. El dueño, a quien llamaremos Gordón, lo trató de maravilla. Semana tras semana, Gordón escuchaba cada palabra del mago con reacciones exageradas, como si fuera la persona más interesante del mundo. Un día, Gordón le preguntó al mago cuáles eran sus hobbies. El mago mencionó que colecciona pistolas Airsoft, pistolas, rifles M16, de todo tipo, y que practica tiro en la azotea de su edificio. Gordón se entusiasmó, no me digas, yo también.
Ese interés en común se convirtió en el anzuelo. Gordon fue acercándose cada vez más hasta que un día lanzó su propuesta: tú y yo amamos las Airsoft. Encontré un proveedor en el extranjero que fabrica modelos rarísimos que no consigues en Hong Kong. Quiero ser el importador exclusivo. Me falta capital, como $400,000 de Hong Kong. ¿Estarías dispuesto a invertir? El mago estaba emocionado, era literalmente su hobby. Dijo que no tenía ese dinero disponible. Gordon respondió: no te preocupes. Saca un préstamo. Llevas más de un año trabajando. Con eso deberían aprobarte fácil. Entonces el mago solicitó un préstamo desde la app de su banco. $400,000 de Hong Kong, transferidos directamente a Gordon. Sin muestras, sin bodega, sin contrato. Solo una promesa. Una semana después, Gordon llamó: hubo un problema en la aduana. Necesito otros 500,000 para resolverlo. Si no pagamos, pierdes tu inversión. El mago entró en pánico. Sacó otro préstamo, pidió dinero prestado a la familia, reunió los 500,000 y se los envió. Pasó más de un mes sin noticias. El mago se quedaba callado, preguntándose por qué no había novedades sobre los artículos, porque el negocio no arrancaba, pero nunca dijo nada. Por fin se armó de valor, fue al bar y preguntó. Gordon sonrió: justo iba a decirte, la muestra llega mañana. Te llamo para darte el punto de encuentro. Al día siguiente, Gordon llamó y le indicó un lugar cerca del bar. Cuando el mago llegó, Gordon sacó una barata pistola de juguete de plástico naranja, de esas que se venden en las tiendas de dulces, de las que tienen el tapón de seguridad en el cañón. Esto es solo la muestra, dijo Gordon con toda seriedad. Cuando lleguen las de verdad, van a ser increíbles. 2 o 3 semanas, dijo Gordon. Eso era todo lo que faltaba. Pero cuando llegó el plazo y el mago llamó, el número estaba desconectado. Fue al bar en persona. Un nuevo dueño estaba detrás del mostrador, el dueño anterior transfirió el negocio la semana pasada. Gordon ya había planeado su huida. Vendió el bar, desconectó el teléfono y desapareció. Tiempo después, el mago y yo estábamos en un sauna, de esos centros de relajación coreanos que también son populares en Hong Kong, y me dijo en voz baja: oye, creo que vi a ese tipo. Le dije: pues ve y agárralo. Él negó con la cabeza: la policía dijo que es complicado. Lo voy a dejar. Gente así tiene su propio karma. Me dio mucha pena, pero como tercero no podía hacer nada. Después le pregunté sobre la deuda. Me dijo: me faltan 3 pagos. Ya casi termino. Había estado viviendo con sus padres, sin pagar renta ni gastos de vida, entregando más del 90% de cada cheque durante más de 3 años. Episodio 1. Una espeluznante historia de elevador. Un amigo mío trabajaba antes en una empresa de seguridad, y esto le pasó durante sus rondas nocturnas en uno de los edificios que vigilaba. Ese edificio tenía un elevador con una función especial. Cuando presionabas el botón de un piso, una voz femenina anunciaba el número en voz alta. Una noche durante sus rondas, tuvo que entrar al edificio. Sin querer presionó el botón del sótano 2, lo canceló y presionó el sótano 1. Pero en lugar de la voz femenina habitual, una voz plana y sin expresión salió del altavoz y anunció: sótano 9. Dijo que se despertó de golpe, todo el cansancio del turno nocturno desapareció al instante. Porque ese edificio solo tenía 2 niveles de sótano. Episodio 2. Un pequeño pueblo pesquero. Quiero contar algo que pasó en el pequeño pueblo pesquero donde crecí. Hubo un accidente marítimo, y cada persona del pueblo dejó lo que estaba haciendo y salió al mar a buscar a los pescadores que estaban en el barco volcado. Gracias a que todo el pueblo salió a buscar, pudieron encontrar a la mayoría de las personas que estaban en la embarcación, pero al final, una persona no apareció. Esa noche, después de la búsqueda, los aldeanos se reunieron en el pequeño puerto. Con la esperanza de que la persona desaparecida regresara milagrosamente con vida, decidieron encender una fogata en el malecón para que sirviera de faro, y mantenerla encendida hasta el amanecer. Después de encender la fogata, la mayoría de la gente comenzó a regresar a casa porque al día siguiente había otra búsqueda planeada. Yo también me disponía a irme, llevado de la mano por mi papá,
cuando una anciana empezó a gritar, diciendo que el pescador desaparecido había venido, repitiéndolo una y otra vez en voz alta. Todos se voltearon sorprendidos. Desde el extremo del puerto llegó un sonido, chapoteo, chapoteo, el sonido de pasos mojados acercándose. Cuando ese sonido se acercó a la fogata, la anciana murmuró cuánto frío debía tener, y le dijo que se calentara junto al fuego. Pero cuando miré, solo veía a la anciana parada ahí sola. No había nadie más visible. Le pregunté en voz baja a mi papá quién estaba ahí y por qué la anciana actuaba así. Sin decir una palabra, se llevó un dedo a los labios. Miré alrededor a los aldeanos reunidos en el puerto. Todos estaban de pie en silencio, mirando a la anciana con expresiones tristes. Un momento después, aunque no había nadie visible frente a ella, había una sensación, como si alguien definitivamente estuviera parado ahí. La anciana hizo gestos hacia el aire vacío, diciéndole que no se preocupara, que mañana lo encontrarían. Cuando lo hizo, pareció que el aire a nuestro alrededor cambió, y al mismo tiempo, esa presencia desapareció. Al día siguiente, la persona desaparecida fue encontrada atrapada en una red cerca de los acantilados. Episodio 3. La mujer en el baño. Esto me lo contó mi hermana mayor. Cuando estaba en la secundaria, nuestra abuela falleció, y esto pasó durante el velorio. En ese momento, otro velorio de otra familia también se estaba llevando a cabo en la misma funeraria, así que había bastante gente. Cuando llegó la noche, mi hermana fue al baño. Se sentó ahí pensando en nuestra abuela y empezó a llorar. Mientras estaba adentro, escuchó el sonido de una niña llorando cerca del lavabo. Pensó para sí misma, esa persona también está llorando porque extraña a alguien, igual que yo. Después de un rato, se limpió las lágrimas y salió. Una niña que parecía tener su misma edad le estaba mirando fijamente a la cara, llorando todavía. Cuando mi hermana la miró, volvió a romper en llanto. Había algo que sentía, un dolor compartido, y le hizo un pequeño gesto silencioso con la cabeza antes de salir del baño. De camino a la sala memorial para encender incienso para nuestra abuela, de repente sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El retrato memorial en la sala contigua a la de nuestra abuela, por más que lo mirara, era la misma niña que acababa de ver en el baño. Incluso se armó de valor para preguntar a la familia de la sala contigua. Le dijeron que la niña del retrato era su única hija, y que había muerto de enfermedad. Así que mi hermana les pidió permiso y fue a dar sus condolencias. Episodio 4. El accidente de tránsito. Hace poco hubo un accidente de tránsito frente a nuestra oficina, tan fuerte que dobló el guardarraíl, un accidente bastante serio. Se corrió la voz de que una anciana había caído en la calle. Como pasó justo frente a nuestro edificio en una calle muy transitada, todos los del trabajo salimos a dirigir el tráfico y ayudar a manejar la escena hasta que llegó la ambulancia. Al día siguiente, una mujer que parecía ser la anciana del accidente llegó a nuestra oficina con unos dulces como agradecimiento. Todo el personal se reunió, comimos los dulces que trajo, y le dijimos lo aliviados que estábamos de verla de pie y sin heridas visibles, intercambiando palabras amables. Al otro día, regresábamos a la oficina después de almorzar cuando nos topamos con un trabajador que terminaba de reemplazar el guardarraíl en el lugar del accidente. Comenté de pasada que fue un accidente serio, pero al menos nadie resultó gravemente herido. Me miró como si estuviera confundido. ¿De qué hablas? Una anciana murió en el acto aquí. Todos los del trabajo nos quedamos en silencio, mirándonos unos a otros. Episodio 5. El espantapájaros. Cuando vivía en un departamento, podía ver campos de arroz desde la ventana de mi cuarto. Había un espantapájaros ahí afuera moviéndose con el viento, y la forma en que se movía parecía que estaba bailando. Recuerdo haberme reído de eso. A la mañana siguiente miré hacia afuera y el espantapájaros había desaparecido. Le pregunté a mi mamá, y me dijo que nunca había habido un espantapájaros ahí. Episodio 6. El centro de cuidados. Uno de mis familiares estaba en un centro de cuidados a largo plazo, y cada vez que iba a visitar, había un amable señor con quien me había familiarizado un poco. Un día lo vi en el pasillo antes de ir al cuarto de mi familiar. Mi mamá y yo lo saludamos, él sonrió y nos cruzamos. Un buen rato después, todavía en el cuarto, me dio curiosidad y pregunté, ¿por qué no ha venido ese señor?
¿Le están haciendo algún examen? Mencionando que lo había visto en el pasillo antes. Uno de los otros pacientes del cuarto levantó la vista y dijo, ¿Tanaka? Murió de madrugada ayer. Mi mamá y yo nos quedamos mirando, con los ojos muy abiertos. Y era pleno mediodía. Episodio 7. El cuarto de la hermana de mi amigo. Una vez fui a casa de un amigo, y después de usar el baño noté que la puerta de otro cuarto estaba entreabierta. Me dio curiosidad y empecé a empujarla para ver qué había adentro. Entonces desde dentro del cuarto, con una voz fría y sin emoción, escuché, fuera. Sonaba como voz de mujer, así que asumí que era la hermana mayor de mi amigo. Me alejé rápido, fui directo a mi amigo y le dije que casi entré al cuarto de su hermana y que ella me había regañado. Su cara se ensombreció. Dijo que su hermana había muerto hace 7 años. Episodio 8. La historia de Instagram. Estaba con el celular hasta muy entrada la noche y me quedé dormido con Instagram abierto. Tenía unos audífonos con cable conectados al celular, sin volumen, y me dormí con los audífonos en las orejas, viendo publicaciones de Instagram. Me desperté brevemente y miré el celular con los ojos entrecerrados. Una voz masculina, agradable y suave, como un podcast o ASMR, estaba leyendo los textos de las publicaciones de Instagram en voz alta. Se escuchaba desde adentro de mis oídos. Pensé, el sonido debe estar saliendo por los audífonos, y no le di más importancia. Pero entonces de golpe me desperté del todo. Espera, yo no estaba viendo un video. Solo estaba viendo publicaciones. Justo cuando ese pensamiento me golpeó, mientras la voz seguía sonando, la voz empezó a repetir una sola palabra difícil de pronunciar una y otra vez, no recuerdo exactamente cuál era, riéndose burlonamente mientras la decía. Lento al principio, casi como si yo también me estuviera riendo, y luego cada vez más rápido, hasta que lo repetía a una velocidad imposible para ninguna boca humana. Fue la primera y última vez que escuché 2 voces así. Episodio 9. El elevador. Cuando era chico, me subí a un elevador tarde una noche y un hombre y una mujer subieron después de mí. Presioné el botón de mi piso de inmediato. Podía escuchar al hombre y la mujer hablar a mi lado. El hombre dijo, «Oye, ¿qué comemos hoy?» La mujer respondió, hoy comamos un niño». Me volteé de golpe por esas palabras tan extrañas, y solo había un adulto en el elevador. Una sola persona. Levanté la vista a su cara. Era un hombre mayor con maquillaje exagerado como el de una mujer, y su boca estaba estirada en una sonrisa de oreja a oreja. En ese momento el elevador se detuvo en mi piso en Yokohama, y mi mamá estaba esperándome. Corrí a sus brazos y señalé dentro del elevador, tratando de mostrarle al hombre extraño. Pero dentro del elevador no había nadie. Pensándolo ahora, me pregunto si lo estaba soñando, pero la voz de la mujer era tan perturbadora que no puedo sacármela de la memoria. Si el niño que dijo que iba a comer se refería a mí o no, todavía se me pone la piel de gallina. Episodio 10. Las escondidas. Esto pasó cuando vivía en un departamento en Nagasaki. Vivíamos en el piso 14 de un edificio de 15 pisos. Una noche volvía tarde a casa después de estudiar en la escuela y subía por las escaleras, primer piso, segundo piso, tercer piso, cuando escuché algo detrás de mí. Me volteé y había un niño pequeño parado ahí. Le hablé. «¿Qué haces aquí?» El niño respondió, «Estaba subiendo las escaleras porque me aburrí». Entonces pregunté, «¿Quieres que juguemos juntos?» El niño asintió con entusiasmo y dijo que sí. Fuimos al patio de juegos y jugamos a las escondidas. El niño era el que buscaba. Yo me escondí dentro del gabinete de manguera contra incendios del edificio. Después de un rato, podía escuchar la voz del niño a lo lejos. Me puse a escuchar con cuidado, y las palabras me pusieron la piel de gallina. «¿Dónde estás? ¿Dónde estás?» Y luego, una y otra vez, «Te voy a matar. Te voy a matar. Te voy a matar». Después de eso, no recuerdo nada. Cuando volví en mí, estaba en las escaleras subiendo al 4º piso. Y yo definitivamente había estado dentro del gabinete. Episodio 11. El fantasma en el cuarto principal. Un día mi papá llegó a casa completamente agotado,
se duchó apenas llegó, se acostó en la cama y se quedó dormido casi de inmediato. En algún momento mientras dormía, alguien le tomó la mano. Asumió que era mi mamá y siguió durmiendo. Cuando se despertó, descubrió que mi mamá en realidad había dormido en la sala esa noche y nunca había entrado al cuarto. Dijo que le dio muy mala espina. La noche siguiente, quedó completamente paralizado mientras dormía, parálisis del sueño, y vio la figura de un fantasma justo frente a su cara. Una mujer que nunca había visto en su vida. Cuando se despertó y le contó a mi mamá y a mi hermano menor que había visto un fantasma, los dos dijeron sin inmutarse que siempre había habido un fantasma en el cuarto principal con esa apariencia. Tiempo después, mi papá volvió a sacar el tema, y tanto mi mamá como mi hermano dijeron que nunca habían dicho nada de eso. Yo estaba ahí cuando lo dijeron. Yo también lo escuché. Episodio 12. La mecedora encontrada en la calle. La mamá de un conocido encontró una mecedora tirada en la calle. Se veía en perfectas condiciones, así que se la llevó a casa. Unos días después, empezó a dolerle todo el cuerpo. Una amiga fue a visitarla, y en el momento en que cruzó la puerta de entrada dijo, «Algo está mal aquí», y levantó 7 dedos. La mujer le preguntó, confundida, qué estaba haciendo y qué significaba eso. Su amiga dijo, «Esa silla ha matado a 7 personas. Deshazte de ella ahora mismo. Los dolores y malestares que has sentido, todos son por esa cosa». Resultó que su amiga tenía habilidades espirituales. Tenía la capacidad de ver espíritus, y cuando entró, de inmediato vio a una joven vestida con kimono funerario blanco sentada en esa mecedora, riéndose como una loca. El hijo sacó la silla afuera, la hizo pedazos y la tiró en un sendero de montaña tranquilo. Después de eso, los dolores de la mamá desaparecieron por completo, como si nunca hubieran existido. Pero el hijo tuvo fiebre y malestares por varios días después. Episodio 13. El sonido del tic-tac del reloj. Hace un tiempo, una mujer en un grupo de chat en línea mencionó que en su departamento no había ningún reloj, pero cada noche sin falta escuchaba un fuerte y rítmico tic-tac, como el segundero de un reloj. En ese momento no le di mucha importancia y solo le sugerí que buscara por si había un reloj escondido en algún lugar que no había notado. Luego un día me topé por casualidad con un video en internet que mencionaba algo que me hizo sentir un escalofrío, que los fantasmas a veces disfrutan imitar el sonido del tic-tac de los relojes. Volví al chat para contactar a la mujer que lo había mencionado, pero ya había salido del grupo y no estaba. Me pregunto si todavía vive en ese lugar. Y entonces me cayó el 20, pensándolo bien, el lugar donde yo vivía antes también tenía un tic-tac de reloj inusualmente fuerte. Lo cual es raro, porque creo que en esa casa tampoco teníamos reloj.